¿Qué tal, inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a ver algo muy chulo, que es la dación en pago. ¿Y por qué es algo muy chulo? Pues porque es algo que mucha gente no conoce y que es importante conocer. Es un término jurídico que se utiliza para muchos casos, pero en especial para la vivienda. Y hoy vamos a conocerlo a fondo. Así que si te interesa y quieres saber más, quédate porque vamos a por ello. ¿Qué es la dación en pago? La dación en pago es una figura jurídica que actúa como causa de extinción de una deuda a través de la transmisión de un dominio. Es decir, hablando entre tú y yo te debo dinero a ti y en lugar de pagarte con dinero te pago con otra cosa. Eso sería una dación en pago. Es decir, te pago en lugar de con el dinero que te debo, con otra cosa cualquiera. Pero esto tiene que cumplir unos requisitos. Es decir, no vale que si yo te debo 100.000 euros te digo, pues toma este móvil, a tomar por culo, queda saldado. No, no es tan fácil. Necesitamos que se produzca una serie de características para que esto funcione. Normalmente, con este pago se extingue la obligación, en este caso la obligación de pago de la deuda. Entonces, una vez que el acreedor acepta la prestación del deudor, se elimina la deuda. Con lo que podríamos decir que la primera característica es que el acreedor acepte la prestación del deudor. Es decir, que si yo te debo dinero a ti y yo te digo que te pago con esto en lugar de con el dinero que te debo, que tú aceptes, porque si no aceptas esta forma de pago, no se va a poder producir esa dación en pago, ¿vale? Entonces, lo primero es la voluntad de las partes para negociar. Si no existe voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo, esto pues no funciona. Esto es muy sencillo porque está regulado en el Código Civil, en el Real Decreto Ley 19/22 del 22 de noviembre, ¿vale? Es simplemente, queda completamente regulado y es simplemente pues algo que si no existe una colaboración por ambas partes, no se producirá esa dación en pago. Es importante decir que el deudor no puede obligar al acreedor y que incluso siendo más dinero lo que yo te quiero dar para extinguir esa deuda, tampoco podrías. Es decir, que si te debo 1.000 euros y te quiero pagar 20.000 con otra cosa distinta, imagínate que te quiero dar una plaza de garaje para pagarte 2.000 euros que te debo, si tú dices que no, da igual que lo mío valga más. Si es que no, es que no. No puede ser sustituido el método de pago en contra del acreedor. El acreedor tiene que estar de acuerdo. Esto viene en el artículo 1166 del Código Civil, ¿vale? Otra cosa es que la deuda no se va a ver pagada completamente si no existe un acuerdo por escrito y que quede todo bien definido. Es decir, una vez se ha extinguido la deuda, se necesita realizar esa transmisión del bien y debe quedar todo bien plasmado. Si no, esto no se finaliza, no se lleva a cabo. Y otro punto importante es el lugar donde se ejecuta la obligación. Es decir, que si no se ha dicho en ningún sitio, tiene que ser en el domicilio del deudor, pero si no, será pues en el lugar donde se haya dicho que se va a ejecutar este pago. En el momento en que esto estuviese por escrito, pues se tiene que acoger al lugar donde se había dicho. Si no, pues siempre va a ser en el domicilio del deudor. Ten en cuenta que, pues bueno, el Código Civil intenta abarcar el mayor número de opciones disponibles, ¿no? Porque esto es como muy genérico porque puede deberse cualquier cosa y puede extinguirse la deuda de muchas cosas distintas. Entonces, pues intenta hablar como en términos muy genéricos, aunque nosotros lo queramos aplicar a la vivienda, que realmente es el caso, pues a lo mejor más típico. Cosas importantes. En el caso de dación en pago de una vivienda, normalmente se hará al banco. Entonces, es uno de los supuestos más característicos porque los bancos suelen perdonar deudas a cambio de la vivienda para la que te han prestado el dinero. Esto normalmente tiene unas ventajas, que es que te ahorras los embargos, los gastos judiciales, de incurrir en esa mora, en ese pago atrasado, ¿no? Entonces, el banco lo que va a hacer es reclamarte ese dinero y si no se lo pagas de ninguna de las formas, entonces te meterá en un proceso judicial y todos esos gastos, embargos y no sé qué, pues vas a tener que acabar pagando mucho más de lo que debías en el inicio. Por eso, normalmente, se trata de hacer una dación en pago. Con esa dación en pago pierdes el derecho de la propiedad. Es decir, bueno, a veces te podrán hacer una quita si les debes más de lo que vale la propiedad, o sea, de lo que tú adeudas. La propiedad vale menos de lo que tú adeudas. Si esto sucede, a veces, si no es mucho, el banco puede acceder a hacer una quita para igualarlo y tratar de conseguir que se ajuste. Y si es mucha la diferencia, entonces el que no le va a venir bien hacer la dación en pago va a ser a ti, porque pues, lo que intentarás o deberías haber intentado, si esto te sucede, es vender la casa antes de entrar en el proceso judicial. Si tú resulta que tienes ya mucho pagado de la casa, imagínate
imagínate que tienes un 70% pago de la casa y ves que no, que te quedas en una situación jodida en la que no puedes pagar más, antes de que ellos se pongan a reclamarte, pues vendes la casa y te vas a una casa más barata, que es lo lógico y normal, aunque hay gente que de lógica pues poco. Entonces estos son los casos más característicos y más típicos. Recuerda que las cosas, o sea, para que exista la dación en pago tiene que existir primero la voluntad de ambas partes, tiene que existir un acuerdo, no existe opción en la que tú obligues al acreedor a aceptar lo que sea que le quieras dar, y tiene que existir la transmisión de la propiedad, porque si no es una cesión de bienes y no queda extinguida la deuda, o sea, tiene que realizarse esa transmisión de la propiedad, tiene que pasar a estar a tu nombre esa propiedad. Eso es importante, ¿vale? O sea, tienes que tener el pleno dominio de lo que se cambia, de lo que se da en pago, siempre que sea una entrega de algo distinto a lo que inicialmente se había pactado. Por supuesto, si estamos hablando de dinero y te entrego dinero, no es una dación en pago, porque simplemente me estás haciendo una quita sobre la deuda. Si te debo 100.000 euros y te digo tengo 80, lo dejamos liquidado y ya, y el banco te acepta, pues entonces no es una dación en pago. Te están haciendo una quita sobre la deuda pendiente para dejarlo ajustado y ya está. En este caso no, tiene que ser algo completamente distinto de lo que se pactó en un inicio para pagar. Bien, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido. Si es así, dale like porque me ayudarás un montón. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo sobre inversión inmobiliaria y todos estos conceptos tan chulos que tanto te van a ayudar en el futuro en tus inversiones, suscríbete y dale a la campanita y nos vemos pronto en muchísimos más vídeos. Chao, chao.